Qué alegre estar una vez más en la casa del Señor. Otro primer día de la semana, a orar juntos. Y así también acercarnos a la palabra del Señor para ver este precioso tema acerca del siervo y su mente. Hermanos, el Señor en su palabra nos muestra que Él nos formó. Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre, dice la Biblia en el libro de los Salmos. Y Él nos formó con el propósito, no solamente, hermanos, de traer adoración a Él, sino también, hermanos, servir a Dios. Cada creyente en el transcurso de su diario caminar con el Señor debe no solo estar consciente de que fue formado para servir a Dios, sino acercarse más a Dios para poder, hermanos, ser instrumentos de bendición y poder servir al Señor. Nuestra mente es muy importante en la vida de todo ser humano. La mente es vital. En la mente comienzan nuestras acciones. En la mente es donde nosotros damos origen a nuestras acciones, nuestros actos. Y asimismo, como cristianos, debe en nuestra mente comenzar el deseo de servir al Señor. Para que esto se lleve a cabo, cada creyente debe tomar, hermanos, la mente de Cristo. Debe haber un cambio en la mente de cada creyente. Debe haber una renovación en el pensamiento. Y la palabra de Dios nos enseña hoy el sentir, el ejemplo de nuestro Señor Jesús, para que nosotros aprendamos de ese ejemplo y podamos nosotros también, primeramente, poner en nuestra mente el deseo de servirle a Dios y la manera de hacerlo. Sabes, Dios se interesa más en lo que tú haces y no cómo lo haces. ¿Por qué Dios se interesa más en lo que tú haces, no en la manera en que lo haces? Porque Dios ve el interior del corazón del hombre. Dios ve la mente, el corazón del hombre. Nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios y podemos observarlo, verlo de afuera. Y podemos hasta decir y pensar que lo hacemos de una manera correcta. Pero Dios, que tiene la gran capacidad de conocernos, Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Y lo que nos motiva y lo que nos mueve a servir a Dios es lo que ve Dios en nuestro corazón adentro. Hermanos, podemos hacer muchas cosas para Dios. Podemos hacer grandes cosas para Dios. Pero si no lo estamos haciendo con un corazón, con un deseo de alabar y glorificar a Dios que nace desde lo más profundo de nuestro ser, creo que estaremos perdiendo el tiempo. Por eso Dios se interesa más cómo, Dios se interesa más por qué haces las cosas y no cómo las haces. Porque el por qué revela lo que tú estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que está guiando tu ser, tu mente, tus pensamientos. En el libro de Corintios la Biblia dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser aún quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Por eso Dios se interesa más por lo que haces, el por qué lo haces y no cómo lo haces. Y hermanos, para encontrar la respuesta a este gran dilema o diferencia es conocer la mente de Jesús. Para nosotros, si vamos a servir a Dios, debemos siempre tener una mente dispuesta a Él para servirle. Porque la Biblia nos enseña, amados hermanos, que nuestra mente controla y dirige todos nuestros actos. Y qué mejor cuando somos guiados, controlados por nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Filipenses, lo que vamos a ver en esta tarde, hermanos, encontraremos la palabra del Señor hoy como una guía para que nosotros podamos poner en nuestra mente esa guía, ese modelo para poder servir a nuestro Señor. En el versículo 3, la palabra de Dios dice: no hagáis nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hermanos, en esta primera frase del mensaje, este versículo 3, nos lleva a la primera parte del mensaje de hoy. Los siervos piensan más en otros que en sí mismos. Número 1, los siervos piensan más en otros que en sí mismos. El Señor Jesús en el versículo 3 nos dice que si vamos a hacer algo,
no lo hagamos por contienda o por vanagloria. Cuanto más le sirves a las personas, así es tu servicio a Dios. No es bueno servir a Dios con el propósito de obtener beneficios personales, porque esto no es servir a Dios, hermanos. Eso sería una competencia. Cuando vamos a servir a Dios en la iglesia, en el cuerpo del Señor, no debemos hacerlo por contienda o competencia para ver quién sirve mejor, quién sirve más, quién sirve menos. No hacerlo por vanagloria, por obtener fama, por obtener poder o un puesto de poder. Estas clases de servicio no tienen un buen resultado porque no vienen de Dios. La palabra del versículo 3 nos dice que si vamos a servir, debemos empezar pensando en nuestra mente en servir a otros más que a mí mismo. Hermanos, cuando vivimos en un mundo rodeado en el cual nos alimenta el ego, nos alimenta el yo, es muy difícil, hermanos, poder aplicar la palabra del Señor si no somos guiados por su Espíritu Santo. En el mundo, hermanos, cuando hacemos algo, lo hacemos por beneficio, por competencia, lo hacemos por obtener un premio, por obtener fama, por obtener grandeza. Eso es algo normal en el mundo, o cuando somos guiados por nuestros sentimientos, pensamientos. Pero cuando vemos y leemos la palabra del Señor, vemos que es un contraste, es algo tan diferente cuando queremos servir a Dios. Si queremos servir a Dios, la palabra de Él, el versículo 3 nos vuelve a decir que no hagamos nada por competencia, por contienda. En la mente del Señor Jesús se ve reflejado estas preciosas características que hoy vamos a hablar, hermanos, que debemos tomar como ejemplo para que nosotros también podamos servir a Dios de esa manera. La palabra del Señor dice ahí en el versículo 3, antes bien con humildad. Si vamos a servir a Dios, antes de servir a Dios debemos tener humildad. Cuando hablamos de humildad, es una característica que nos hace pensar menos en nosotros mismos y no menos de nosotros. Cuando oímos esta comparación, los siervos piensan menos en sí mismo, no menos de sí mismo. Nos da a entender de que como creyentes, hermanos, si vamos a servir, debemos observar, estar atentos para poder pensar menos en nosotros y pensar más en los hermanos. No pensar que somos menos que los hermanos o que no valemos nada. Esa es la diferencia. El Señor quiere que si vamos a servir, lo hagamos con humildad y entonces empecemos a ver y pensar más en las necesidades de otros. Vea conmigo el libro de Romanos capítulo 12 para entender esta primera parte de pensar más en otros que en uno mismo. Romanos capítulo 12, versículo 10. Nos dice la palabra del Señor: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hermanos, el servir al Señor requiere amor. Y ese amor, que es un amor fraternal, un amor que es fraterno, un amor que tiene un sentimiento de cariño, de amor, de lealtad hacia los hermanos. Eso es lo que dice el versículo 10, el amor fraternal. Debe de reflejarse en nuestro corazón con el ejemplo de Cristo, en pensar menos en nosotros y pensar más en los hermanos. Cuando leemos el versículo 10 nos hace entender que ese amor fraternal nos llevará a honrar a los hermanos y preferir a los hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice: prefiriéndoos los unos a los otros. Cuando habla de preferir, nos da el entender o el sentir de que debemos dar un lugar de prioridad a los demás hermanos. Cuando leemos esto en la Biblia, hermanos, la palabra del Señor nos hace ver la importancia de servir con esa humildad. Cuando vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, el Señor Jesús siempre lo vemos sirviendo, lo vemos entregándose a la humanidad, sirviendo a otros. A los que estaban enfermos, atendiendo a los enfermos, a los que tenían necesidad de alimento, dando alimento, enseñando la palabra de Dios. El Señor Jesús siempre pensó menos en Él porque pensó más en los demás. Y el ejemplo claro, hermanos,
es verlo en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros. Por lo tanto, hermanos, si queremos servir a Dios, debemos poner en nuestra mente el ejemplo del Señor de servir con humildad, es decir, pensar menos en nosotros y pensar más en los demás. Vean conmigo Primera de Pedro, capítulo 5. La humildad de un siervo se demuestra en el servicio y no en la competencia. Hermanos, cuando se nos llama a servir en la iglesia, cuando se nos llama a servir a los hermanos, debe ser una clase de servicio de humildad, donde pensemos más en los hermanos y no hacerlo por competencia o por querer ganar ganancia, obtener ganancia personal. Por eso el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, ahí en el versículo 5 dice: igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos. Mire cómo dice ahí la palabra del Señor: unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, dice, os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, las palabras claves en estos dos versículos definitivamente nos hablan de la humildad. El apóstol Pedro dice que nos sometamos, nos sujetemos, y cuando hay humildad no habrá dificultad para someternos unos a otros. Pero cuando no hay humildad, habrá competencia. Cuando no hay humildad, como dice la Biblia en Filipenses, habrá contienda, habrá deseo de obtener fama, de obtener poder. Y entonces no lograremos, hermanos, imitar el ejemplo de Jesús y llevar a nuestra mente el principio de la humildad, pensar más en otros y menos en uno mismo. El versículo 5 nos dice que nos revistamos ¿de qué dice la Biblia, hermanos? De humildad. Cuando el apóstol Pedro dice que nos revistamos, es decir, hermanos, que debe ser una acción constante, una acción continua, el estar revistiéndonos, poniéndonos, pidiendo a Dios que Él nos dé humildad. ¿Qué es lo contrario de la humildad, según el versículo 5? ¿Qué es lo contrario a la humildad? Ahí está la respuesta. Dios dice: ¿a quién resiste, hermanos? A los soberbios. ¿Qué es lo contrario de ser humilde? Ser soberbio. ¿Quién es un soberbio? Es una persona que cree que lo sabe todo, que no se le debe dar consejo, que nadie le puede dirigir, nadie le debe decir cómo hacer las cosas. Tener un concepto más alto que las demás personas. Y hermanos, la Biblia dice aquí que Dios resiste a esa clase de personas. Hermanos, Dios quiere hallarnos como creyentes, como cristianos humildes y no cristianos soberbios. ¿Cuánto le agradeces tú a un hermano cuando se acerca y te da un consejo? ¿Cuánto tú aceptas el consejo de un hermano, de una hermana? ¿Cuánto tú aprecias el que una hermana o un hermano se preocupe por ti? ¿Tú lo aprecias? ¿Lo agradeces? Eso es ser humilde, hermanos. Pero la soberbia o el soberbio, como dice aquí la palabra del Señor, Dios lo resiste. Y lo tremendo es esto, hermanos, que el versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte, los ponga en alto cuando fuere tiempo. El soberbio Dios nunca lo va a poner en alto. Y hermanos, aquí se refiere a toda clase de actividad, sea espiritual o sea personal. Cuando hay un cristiano soberbio, Dios lo humillará. Pero cuando hay un cristiano humilde, ¿qué dice la palabra del Señor? Dios lo levantará. Dios lo pondrá en alto. Cuando Dios te ponga en una posición alta, dale siempre las gracias y la gloria a Dios. Amén. No pienses que es por tus fuerzas o por tu conocimiento. Dale siempre gracias a Dios donde Él te ponga. Porque cuando Dios vea tu humildad, Él te va a poner en otro lugar más alto. Pero si Dios te pone en un lugar y ni las gracias le das a Dios, ni sirves con humildad como dice la palabra del Señor, Dios, así como te puso en un lugar, también Dios te puede poner abajo.
Dice la Biblia que Dios a quién resiste, hermanos, a los soberbios. ¿Te hallará Dios hoy humilde o te hallará Dios hoy soberbio? ¿Cómo haya Dios tu corazón en este día? ¿Lo haya humilde o lo haya lleno de soberbia? Hermanos, Dios usa al cristiano que es humilde y lo pone en un lugar para servir conforme a su voluntad. Por eso es importante que aprendamos hoy, hermanos, como primer paso, el poner en nuestra mente la humildad. Y la humildad significa pensar menos en mí y más en quién. En los demás. En los demás. Mira al que tienes a tu alrededor, mira al que tiene a tu lado. Voltéalo a ver, no me mires a mí, mira al que tienes a tu lado. ¿Quién está ahí a tu lado? ¿Quién está a tu lado? ¿Quién está a tu derecha o a tu izquierda? Puede ser que esté tu hermano de sangre, puede ser que esté tu esposa o tu esposo, tus hijos, o un hermano o hermana de la célula. ¿Qué nos dice hoy la palabra del Señor? ¿En quién debes pensar más en el sentido de servir? En el que tienes a tu lado, el que está a tu alrededor. Y piensa en Él cómo servir, porque ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Viene a mi mente en la palabra del Señor, en la última cena, antes de la última cena, la Biblia dice que el Señor Jesús se arrodilló, tomó una toalla, tomó un lebrillo y humildemente se acercó a lavar los pies de sus discípulos. Imagínense conmigo un momento al Señor Jesús de rodillas, inclinado ante esos hombres pecadores, el Rey de Reyes, el Dios creador del universo, doblando sus rodillas en humildad como siervo y limpiando esos pies, harapientos, esos pies empolvados de aquellos hombres pecadores como tú y como yo. Y que el Señor, sin tener, dice la Biblia en Filipenses, el derecho de ser Dios, se humilló y tomó esa agua, ese lebrillo, esa toalla y lavó los pies de aquellos hombres. ¿Qué nos dio el ejemplo el Señor ahí, hermanos? Humildad. Siendo Dios, se despojó de sí mismo, se humilló y tomó forma de siervo, de esclavo, de sirviente. Hermanos, ¿cómo podemos imitar nosotros el ejemplo de Jesús hoy? Lavando los pies de los hermanos también. No piensas que te estoy diciendo que vayas y le laves los pies a un hermano o hermana, literalmente. Lo podemos hacer. Es un acto de humildad. Pero la enseñanza aquí a aplicar en nuestra vida, hermanos, es que le sirvamos a un hermano o una hermana de corazón, sin esperar nada a cambio, porque ese es el mandato del Señor para nosotros, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de servir como el Señor quiere que sirvamos? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de servir con la humildad? Porque cabe aquí decir, hermanos, que pronto viene a la mente de algunos creyentes, porque yo no lo hago porque Él no lo hace. O qué bien que lo dice, pero Él no lo ha hecho. Yo te pregunto, ¿tú lo has hecho también? Porque si estamos juzgando al oír esto que Dios nos está diciendo, estamos peor que un pecador, hermanos. El Señor Jesús, al darnos esta enseñanza, nos muestra que entonces nuestra mente no está llena del Señor, sino está llena de pensamientos mundanos. Ahí es donde entonces Dios quiere trabajar y debemos dejar trabajar a nuestro Dios en nuestra mente. ¿Dónde comienzan todos nuestros actos, hermanos? En nuestra mente. Primero lo pensamos, luego lo hacemos. Pensemos, meditemos, pongamos en nuestra mente pensamientos de bien y entonces actuemos, sirvamos como el Señor Jesús sirvió. Regresemos a Filipenses capítulo 2, para la segunda parte del mensaje en el versículo 4. Segunda parte del mensaje: los siervos piensan como mayordomos, no como dueños. Primero dijimos que los siervos piensan más en otros que en uno mismo. Y segundo, los siervos piensan como mayordomos, no como dueños. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, ¿qué más dice, hermanos? Sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio. Es una frase que expresa pertenencia, una frase que expresa sentido de propiedad. Cuando, hermanos, nuestra mente no es guiada por Dios, no es guiada por su palabra,
En nuestra mente los pensamientos serán mi casa, mi carro, mi trabajo, mi ropa, mi dinero, mis hijos. Amén. Mi carro, mi posición, mi puesto de trabajo, mío, todo es mío. Cuando una mente no está siendo guiada por la palabra de Dios. Pero cuando somos guiados por Dios y ponemos esta actitud de Cristo en nuestra mente, tenemos el pensamiento de decir que somos mayordomos, es decir, somos siervos, somos administradores. Y ya no diremos mi casa, mi carro, mi dinero, diremos la casa de Dios. Amén. El carro de Dios, el dinero de Dios. ¿Puedes observar la diferencia entre un creyente guiado por la mente de Cristo y uno que no es? El que no es guiado con la mente de Cristo, el que no piensa que es un mayordomo, él piensa que es un dueño. Mi familia, yo hago con mi familia lo que quiero, yo hago con mi carro lo que quiero. Es mi carro, me costó, yo trabajé, yo invertí, yo lo compré. Yo compré mi ropa, yo compré mis zapatos, mi comida. Oh, hermanos, estamos pensando como piensa una persona que no tiene la mente de Cristo. El cristiano piensa ahora, en vez de ser dueño, es un mayordomo, es un siervo, es alguien que cuida los bienes de otro. La palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 25, el Señor pone el ejemplo de los talentos. No lo busque, yo sé que usted lo sabe, porque usted tiene la mente de Cristo. Yo sé que usted tiene en la mente este pasaje de la Biblia. La parábola de los talentos. La Biblia dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y al último, ¿cuántos le dio, hermanos? Solo uno. Y a cada uno le dio según su capacidad. Y les dijo, me voy y regresaré. Y el amo se fue un tiempo y al regresar llamó a cada siervo para pedir cuentas. El primero, un buen mayordomo, dice que recibió 5, negoció con ellos y le devolvió 5 más al dueño. Un buen mayordomo, un buen siervo, supo aprovechar lo que era de su dueño. El segundo, que había recibido 2, también negoció según su capacidad, y cuando regresó el dueño, el amo, le devolvió 2 más. Cuidó bien lo que era de su dueño. Pero el último, que había recibido 1, dice la Biblia, ¿qué hizo? En vez de aprovechar, de negociar y poder administrar bien lo que era de su dueño, lo escondió. Y cuando el dueño le pide cuentas, este siervo, ¿cuál fue su excusa? Tenía miedo, sabía que eres hombre duro, tuve miedo y mejor lo escondí. La Biblia dice que este siervo fue reprimido, fue reprendido, fue regañado por su amo y le quitó lo que tenía y se lo dio al que tenía más. Y tristemente le dijo, eres un siervo que no sirve, eres un siervo inútil, eres un siervo negligente. Te di según tu capacidad para que sirvieras, porque yo soy el dueño y tú estás sirviendo, y en vez de aprovechar la oportunidad, la desaprovechaste. Ahora recibe lo que mereces. Y la Biblia dice que a aquel siervo le fue quitado todo. El ejemplo de esta parábola, hermanos, nos enseña a que nosotros como cristianos también recibimos de Dios la habilidad para servirle. Pero Él no espera que seamos como el último siervo que esconde todo. Él espera que seamos como el primero o el segundo, que aprovechemos el tiempo para servir a Dios, porque Él es el dueño, nosotros somos sus siervos. ¿Cuántos creen que Dios es su dueño? ¿Tú crees que Dios es tu dueño, hermano? Hermano, ¿tú crees que Dios es tu dueño? Porque cuando tú, hermano, hermana, entiendas que Dios es tu dueño, comprendas en tu mente esta gran verdad, empezarás a tener bendición, empezarás a tener, tu vida empezará a tener sentido para servir al Señor, y ya no vivirás para tus propósitos, vivirás para el Señor. ¿Y sabes qué es lo más lindo de todo? Que así como aquel primer siervo que le dieron 5 y él regresó 5, no solamente Dios le bendijo, sino le añadió 1 más. Así tú también verás añadida a tu vida muchas bendiciones. Él se encargará de aquellas cosas de las cuales tú te afanas o te preocupas. Dios quiere, hermanos, que pensemos como mayordomos y no como dueños. Ahora, cuando tú te subas a tu carro y le pongas la llave,
Recuerda, yo espero que te recuerdes esto. Cuando te vayas hoy de la iglesia, agarres el carro y tú metas la llave en tu carro, tú te recuerdes que ese carro no es tuyo, es de Dios. Tú solo eres un mayordomo que estás cuidando el carro que Dios te dio. Amén. Dios no le da un buen carro a un cristiano porque no cuida lo que Dios le da. Si Dios ve que tú eres cuidadoso, buen administrador, Dios te puede bendecir y te dará habilidad para tener un mejor carro. Yo pensé que iban a decir amén. ¿Sabes por qué no dices amén? Porque tú no crees que Dios es tu dueño. Tú crees que tú eres el dueño de todo lo que tienes. Pero tarde o temprano tú lo vas a ver. Que Dios es fiel, hermanos. Amén. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir. Por eso nosotros como cristianos verdaderos debemos entender que somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y en esa misma manera, hermanos, cuidar lo que Dios nos da. Versículo 4, ¿cómo dice el 4? Ahí Filipenses, estamos en Filipenses 2:4, dice: mirando cada uno por lo suyo propio. Es decir, que debo yo también atender y tener cuidado de lo que es de los demás. Sino cada cual también por lo de los otros, dice aquí la Biblia. Hermanos, el Señor aquí nos está dando un gran principio. No solo de servicio, sino de humildad y de, hermanos, responsabilidad. Yo quiero que tú observes a tu alrededor. Hace casi año y medio, gracias a Dios, hermanos de esta congregación sirvieron a Dios limpiando y pintando estas bancas. ¿Cuántos se recuerdan, hermanos? Amén. Amén. Muchos venimos aquí a lijar, a limpiar, ahí medio le hacíamos que a la carpintería, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Pero me enseñaron y ahí estuvimos ayudando. Yo quiero que tú observes ahí donde estás tú sentado. ¿Cómo están esas bancas ahora, hermanos? Después de año y medio. Algunas ya están sucias. Tristemente otras ya están rayadas de marcador, de lapicero. Hasta algunos corazoncitos están escribiendo ahí, ¿verdad? I love you, no sé qué cosa. Mira las paredes. O ve las paredes en nuestros pasillos con lapiceros marcados. Entras a los baños, papel tirado en el suelo. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Yo pregunto, ¿eso será ser cuidadoso? Solo me quedan varias respuestas. Si estamos así es porque tal vez así vivimos en la casa. O usted vive así en la casa, tirado todo por todos lados. O rayar las paredes. Bueno, los bebecitos es normal que rayen una pared, pues es algún proceso de su crecimiento, ¿verdad? Pero ya ver uno de 15, 16 años pintando paredes, rayando, uno dice, ¿qué pasa? Eso ya no es de un bebé. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Cuántos supieron que hace casi un mes y medio le chocaron el carro, hermano Pastor Marciano? Algunos hermanos lo supimos porque íbamos a ir a una reunión, nos quedamos de reunir aquí. Hermano Pastor Marciano esperando entrar aquí al templo, a la propiedad de la iglesia. Estacionado ahí, un muchacho moreno venía atrás viendo su teléfono, no vio y le pegó y le destruyó el carro. Se lo deshizo por atrás por completo. ¿Cuántos sabían, hermanos? Tal vez algunos no lo sabían. ¿Estaremos cuidando de nuestros pastores? ¿Estaremos cuidando de nuestros hermanos, hermanas, de nuestras familias? Eso es lo que dice el versículo 4 acá, hermanos. Y debemos velar por los demás. No dejes alimentar tu mente con el pensamiento del diablo de decir, como no lo hacen conmigo, yo no lo voy a hacer tampoco. Cambiemos esa mentalidad, mis hermanos. Es una mentalidad mundana. La mentalidad de Cristo es no mirando cada uno por lo suyo propio, que dice el versículo 4, sino cada cual también por lo de los demás. Amén, hermanos. Debemos entonces, hermanos, cuidar también de los demás, de nuestros hermanos, de las propiedades, de las cosas materiales que son de nuestros hermanos. Por ejemplo, si tú prestas algo, devuelve lo mejor como te lo prestaron. No lo devuelvas arruinado. Mira, hermano, présteme una sierra. Con mucho gusto, hermano, llévesela. Y cuando se la devuelve, hermano, mire, se me descompuso, así se la dejo.
será de un cristiano hacer eso, hermanos. Amén. La palabra del Señor nos demanda hoy, hermanos, como siervos, a tener cuidado de todas esas cosas. Si yo presto algo y se me arruina, independientemente si era por uso, pero cuando yo ya lo tuve en la mano y se me arruinó, ¿qué debo yo hacer? Ponerlo nuevo, pagarlo. Arreglarlo primeramente, y si no, pues dar el dinero y pagarlo. Amén. Eso es lo que nos dice aquí la Biblia, hermanos, para hacer la diferencia, para que la gente pueda también ver en nosotros que somos siervos del Señor, que no pensamos como dueños, sino nuestra mente es pensar como mayordomo, aquel que cuida los bienes de otros. Hermanos, nuestros corazones muchas veces se han cerrado por el materialismo, por el deseo de poder, de cosas materiales. Y esto, hermanos, es un peligro para el corazón del creyente, para el corazón de un cristiano que quiere servir a Dios. Ten cuidado, hermano, que el materialismo no cierre tu corazón en pensar que tú eres dueño de todo y no eres un siervo. Proverbios 23:5, si quieres ver conmigo. Proverbios capítulo 23, versículo 5. El materialismo destruye el corazón de siervo. El materialismo en este mundo, hermanos, aparta el corazón del creyente de la humildad y del servicio a Dios. La Biblia dice en Proverbios 23, versículo 5: has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Miren otra vez, dice: has de poner tus ojos en las riquezas, siendo, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué es la riqueza? Según la Biblia no es nada, solo es un afán. Cuando deseamos tener riqueza, cuando deseamos tener poder, cuando deseamos tener cosas materiales, hermanos, vamos a descuidar lo principal por lo cual fuimos formados, y fuimos formados para servir a Dios. El materialismo, el afán del dinero, el afán de tener cosas, el afán de hacer tantas cosas, nos involucrará nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro deseo, y cuando venimos a ver ya ni tiempo tenemos para la familia, ni para los hijos, ni para la esposa o el esposo, y para la iglesia y para Dios menos todavía. Pero si hoy, hermanos, estamos dispuestos a cambiar nuestra mente, porque en la mente del siervo debe pensar como mayordomo y no como dueño, veremos entonces que es tan diferente el servir a Dios, y Él se encargará de nosotros, de darnos según nuestra necesidad. ¿Por qué te afanas?, dijo el Señor. La Biblia, en el libro de Mateo, el Señor decía: no te afanes, tu corazón no se afane. Si Dios cuida las aves de los cielos, ¿no cuidará más de nosotros, que somos sus hijos? No hubo amén. Yo pensé que iba a haber amén. Tú eres un material. Tú eres un materialista, hermano. Porque en vez de confiar en Dios, estás afanado en las cosas. Estás afanado en el dinero. Estás afanado en obtener más y más y más. Y cuando vienes a ver, se te va la vida, se te va la salud, se te va la fuerza y hasta la familia. No te afanes, dice la palabra del Señor. Si Dios pinta, Dios cuida los lirios del campo, ¿no cuidará más Dios de nosotros?, dice la Biblia, hermanos. Amén. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que provee y da a sus hijos. Pero tú y yo debemos tener esa mentalidad. Proverbios capítulo 30. Había adelantito otro texto de Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9. Miren lo que el autor de Proverbios escribe con sabiduría. Versículo 8: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. 9. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? Oh, no sea que tenga ya mucho dinero, no sea que ya tenga un buen trabajo donde ya gano 30 a la hora, donde ya tengo que hacer time, overtime y part-time y todos los time que tú quieras. Y como dice aquí la Biblia, que al llegar a ese punto niegue a Dios y diga: ¿quién es Dios? ¿Para qué quiero a Dios si ya lo tengo todo? La Biblia dice en Santiago que la vida es como la neblina.
la mañana la ves y al pasar el día desaparece. Así es nuestra vida también, hermanos. Hoy estamos, mañana no sabemos si te da coronavirus y te vas. Amén. Ya está cerca, ya viene por Tennessee, hermanos. ¿Me están siguiendo, hermanos? Eso es lo que dice la Biblia de las riquezas. Cuando pensamos como dueños, queremos más. Queremos más dinero, más trabajo para tener más carros. Ya queremos un carro para el fin de semana nada más. Y un carro para ir al trabajo. Y si nos da más y tenemos más, pues comprémosle un carro a nuestro hijo. No lo merece, pero démoselo. Se ha portado mal, pero démoselo. Me ha sacado malas notas, hasta quiere dejar de estudiar, pero démosle un carro. Él se lo merece. Qué bruto, tonto eres tú, hermano. Qué permisivo estás siendo con tus hijos. Cuando tú vengas a ver, van a estar metidos en la cárcel. Y vas a estar llorando. La culpa no es de ellos, es de uno. ¿Me están siguiendo, hermanos? Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando pensamos como dueños, que Dios no se meta conmigo, que con mi cartera no se meta, porque es mi cartera, es mi dinero. Yo hago lo que quiero porque yo soy el que trabajo. Nosotros estudiaron finanzas bíblicas aquí en la iglesia, hermanos. Aquí enseñamos finanzas bíblicas. Y enseñamos con la Biblia que nosotros no somos dueños del dinero. Dios es el dueño. A Él se lo debemos todo. Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y lo que en él habita. Dios es el dueño de todo. Él es el dueño del oro, de la plata. Y hermanos, cuando tenemos la mente de Cristo y pensamos como mayordomos, Dios nos da sabiduría, nos da inteligencia, entendimiento para poder administrar lo que Dios nos da y tener bendición, hermanos. La palabra de Dios dice que la riqueza que Dios da no entristece, sino trae bendición y alegría. ¿Cuántos hermanos o cristianos hay con dinero, con carros, pero tristes, con problemas, desesperados, angustiados, deprimidos y con dinero? ¿De qué te sirve el dinero, el materialismo, lo material, si no estás bien con Dios? Si tu corazón no está de cerca con el que te ha creado, el que te ha formado, ¿de qué te sirve, mi hermano? La Biblia dice que no te sirve de nada. Versículo 9 entonces dice: no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, me olvide de Dios porque ya tengo dinero. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, aquí en estos dos versículos hablamos acerca de la doctrina del contentamiento. No predico hoy de esto, lo predicaré en otra ocasión. Pero la doctrina del contentamiento nos hace entender de que el cristiano está contento cualquiera que sea su situación. Sea teniendo o no teniendo, Dios es el que provee. Pero el cristiano que no tiene la mente de Cristo, cuando no hay, anda en pobreza y anda ahí viendo que todo, ay Dios mío, ¿por qué te olvidaste de mí? Y ahí sí viene a la iglesia, fíjense. Cuando hay problemas, ahí sí están los cristianos orando y de rodillas. Ahí el día miércoles se llena el culto porque todos los hermanos están, porque hay problemas. Pero cuando ya no hay problemas, todo va de maravilla, hermano. Ahí los veo el otro año. Nos olvidamos del Señor. Hermano, Dios nos guarde de caer en esto. Dios nos libre de caer en esto. Que siempre nuestro corazón, nuestra vida, Dios la vea como un siervo que piensa como mayordomo y no como dueño. Porque al Señor le agrada esa humildad. Cuando Jesús es tu Señor, el dinero te sirve. Pero cuando el dinero es tu Señor, te vuelves esclavo del dinero. Eso dijo el Señor Jesús. Escúchalo otra vez. Cuando Jesús es tu Señor, honras a Dios con lo que es de Dios. Le das a Dios con gratitud, con alegría. Pero sabes, esto va para aquellos que tal vez ya olvidaron diezmar. O se han olvidado de dar al Señor lo que es del Señor. Es porque el Señor de tu vida no es Jesús. Es el billete verde. Es el dinero. ¿Cuál es tu Señor hoy, hermano? Respóndeme, ¿cuál es tu Señor, hermano? Si es Jesús, tú vas a dar al Señor. Porque tú reconoces que lo que Dios te ha dado le pertenece a Él y tú le das a Él de lo que Él te da. Pero si el dinero es tu Señor, tú te lo vas a agarrar y vas a decir: esto es mío y yo voy a dar como yo quiero, a quien quiero y a la hora que quiero. ¿Quién es el Señor ahí entonces, hermanos? ¿Será el Señor Jesús?
¿Qué hizo Abraham cuando él venía de rescatar a su primo y encontró al sacerdote Melquisedec? ¿Qué hizo Abraham? Y eso es antes de la ley. ¿Usted lo sabe? Dice la Biblia que cuando él fue a rescatar a su primo, lo rescató y tomó del botín de los enemigos que habían enfrentado a Abraham, y del botín de lo que él había agarrado cuando encontró al sacerdote Melquisedec, le dio los diezmos de todo, dice la Biblia. Es un ejemplo tan hermoso, hermanos, y bíblicamente Melquisedec se compara a la presencia del Señor Jesús. ¿A quién le dio entonces Melquisedec? Al Señor. Entonces, hermanos, cuando somos siervos que tenemos la mente del Señor, pensamos como mayordomos y no como dueños. Para terminar en esta tarde, por favor, libro de Gálatas capítulo 6. Libro de Gálatas capítulo 6. Pongamos en nuestra mente, hermanos, la mente del Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 7 en adelante. Dice la palabra del Señor en el versículo 7: no os engañéis. Dios, ¿qué dice, hermanos? No puede ser burlado. No te burles. Hermano, no pienses que vas a engañar al Señor. No pienses que después de oír este mensaje tú vas a ir a cuestionar lo que oíste de la palabra de Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Dios te conoce. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 8. Porque el que siembra para su carne, ¿qué dice, hermanos? De la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, hermanos, a la familia, a los de la familia de la fe. Hermanos, pongamos en nuestra mente estas características hoy. Número 1, con humildad. Como dice el versículo 10, tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pensemos más en los hermanos y menos en nosotros. Y segundo, recordemos que somos mayordomos. Un día rendiremos cuentas a Dios, el dueño de todo. Que si el Señor viniera hoy, ¿qué cuentas le darías tú al Señor? Él te va a pedir cuentas de tu familia, de tus posesiones, de tu vida espiritual. ¿Qué cuentas le darías tú hoy al Señor? Porque Él es nuestro dueño. Hermanos, recordemos, Dios no puede ser burlado. Propongamos en nuestro corazón servir al Señor. Propongamos en nuestro corazón poner esas características que son mostradas en la vida de Jesús para que podamos servir. Acompáñeme a orar, cierre sus ojos. Pídale al Señor dirección en esta tarde. Señor, reconocemos que es una batalla, Señor. Porque sabemos, Señor, que nuestra carne nos habla y nos motiva, Señor, a no cumplir lo que tu palabra nos ha enseñado hoy. Señor, pero ahora al ver tu palabra nos ha mostrado el ejemplo de Jesús, que aun siendo Dios se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, cumplió su misión, fue un buen mayordomo y siempre actuó con humildad. Señor, ayúdanos a tomar esas características de Jesús. Danos humildad, Señor. Señor, danos humildad para no solamente servir a los demás con ese amor fraternal, sino danos humildad para entender de que tú eres el dueño, nosotros somos tus mayordomos. Porque a través de esto, Señor, encontraremos paz, encontraremos bendición, veremos tu mano obrar en nuestras vidas. Amado Señor, ruego por nuestros hermanos que esta tarde han escuchado el mensaje, que Señor consideren su camino, consideren su vida, y proponga en su corazón, Señor, aplicar una de estas grandes verdades que hoy hemos aprendido. Gracias por tu palabra, Señor. Obra en nuestras vidas, transfórmanos, Señor. Queremos ser más como tú, Señor Jesús.
Señor, como decía este canto, hay muchas cosas que pasan en esta vida que no entendemos. Queremos demostrar tu amor, Señor, como lo aprendimos hoy. Muchas veces hay cosas que son dolorosas o van en contra de nosotros, Padre. Pero hoy que hemos aprendido, Señor, a tener tu mente, ayúdanos a pensar como tú. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, para que nos revistamos de ti, Señor Jesús, y muramos al viejo hombre y podamos, Señor, ser esos siervos que tú esperas. Trabaja en nuestras mentes, Señor. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús oramos, nos ponemos delante de ti, pidiendo tu dirección. Oramos en el nombre de